amigos, bienvenidos. Hoy os voy a enseñar a preparar un solomillo con hojaldre. Para ello utilizaremos un solomillo de cerdo, unas lonchitas de queso, unas lonchas de bacon ahumado, un huevo, aceite, sal y el hojaldre. Yo he comprado esta base de hojaldre que ya viene preparada. Bueno, si la queréis preparar manualmente, pues perfecto, pero bueno, ahorramos bastante tiempo. Lo primero que vamos a hacer es echarle un poco de sal al solomillo. Por los dos lados. Ponemos un poco de aceite en una sartén y lo que vamos a hacer es darle un poquito de color al solomillo, sin llegar a hacerlo. Y lo marcaremos un poco por todos los lados. Una vez ya hayamos sellado nuestro solomillo por todos los lados, lo sacaremos de la sartén y lo reservaremos. Ahora lo que vamos a hacer es extender nuestra masa de hojaldre. Como veis es muy sencillo, simplemente tirar para atrás. Bueno, pues lo que vamos a hacer es poner las lonchas de queso en el medio. Las lonchas de bacon las pondremos así para luego enrollar el solomillo. Ponemos encima, a la mitad, el solomillo y enrollamos el bacon. Si quisiéramos, podríamos ponerle en esta parte de aquí, que se queda un poco desnuda, otra lonchita de bacon. Bueno, pues por último nos quedaría enrollar el hojaldre, el solomillo. Lo despegaremos del papel. Y del otro lado. Como nos va a sobrar un cachito, voy a cortar una tira finita. Ahora batiremos un huevo para poder sellar el hojaldre. Lo que vamos a hacer es abrir un poco el hojaldre y darle con el huevo. El que está pidiendo pipas es el loro, ¿eh? Y sellamos. En las esquinas haremos lo mismo. Por último lo pasaremos a una bandeja para horno del revés. La parte que está sellada hacia abajo. Y con las tiras que antes había cortado, vamos a hacer unas tiritas finitas, más pequeñitas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es echarle el huevo batido por encima
al hojaldre para poner encima las tiras de masa que hemos cortado. También podéis usar algún molde con alguna forma, pues ahora que son fiestas, pues con estrellas o alguna cosa así, y quedará bastante bonito. Ahora con paciencia las vamos poniendo. De mientras que vamos poniendo las tiras, podemos ir precalentando ya el horno a 200 grados. Ahora estas las pondremos en el otro sentido. Bueno, pues ahora echaremos encima otro poquito más de huevo batido. Esto simplemente es para dar brillo, ¿eh? Bueno, para pegar también el hojaldre, pero ahora por encima es simplemente para dar brillo. Ya al gusto de cada uno, ¿eh? Si no queréis ponerle ahora mismo el huevo encima, no se lo pongáis. Una vez esté precalentado el horno, lo meteremos a temperatura de 200 grados, por arriba y por abajo, unos 30 minutos.